Paracelsianos Asociados en Naturopatía presenta Salud y Naturaleza. Ingresamos al mundo natural de las sanaciones a través de las diferentes disciplinas que se han desarrollado por siglos. Señoras y señores, bienvenidos al nuevo mundo de la medicina natural. Hola gente, bienvenidos a otro programa de Salud y Naturaleza. Este programa de Paracelsianos Asociados en Naturopatía, PAN, así es nuestra sigla, mucho más fácil, PAN. Con la filosofía de nuestro maestro Paracelso allá por el siglo XVI, y que ha marcado la historia de cualquier libro alquimista que se digne de ser serio, pues ahí están las huellas del maestro Paracelso. Esa alquimia que lograba, pero alquimia transformando en realidad, no estamos hablando del plomo en oro, estamos hablando de todo lo negativo en positivo, porque eso era el maestro Paracelso. Eso es lo que logró, eso es lo que nos ayudó. ¿Y dónde están las enseñanzas del maestro Paracelso? Porque muchos de ustedes no tienen idea de decir dónde salió, qué es lo que se ve del maestro Paracelso, que es tan famoso. Bueno, pues tan sencillo como han oído hablar de las flores terapéuticas. Sí. Cualquiera de las flores terapéuticas. Adivinen quién es el padre de las flores terapéuticas, quién descubrió esa conexión entre la flor y lo divino que nos ayuda a la parte emocional, a la parte psicológica y hasta la parte psiquiátrica. Y eso significa de que si sanamos eso, pues no tendremos enfermedades físicas. ¿Qué les parece ese aporte? ¿Qué les parece poder llegar a esa situación? Pues eso es la gran parte de lo que nosotros tratamos aquí en nuestro programa de Salud y Naturaleza de Paracelsianos Asociados en Naturopatía. Hoy tenemos un programa excepcional, realmente excepcional. Tenemos dos grandes terapeutas que nos van a hablar. La compañera terapeuta Marianela Bacchino, todo lo que tiene que ver de auriculoterapia. Imagínense en un libro de auriculoterapia, pues esto es hablado, como un audiolibro prácticamente. Lo único que falta es ver gráficamente dónde van las semillas. Pero eso todo lo va a explicar en algo que va a ser maravilloso. Todo lo que tiene para enseñarnos y decirnos qué es, de dónde viene, la historia, cómo se hace, qué se usa y para qué nos puede servir la auriculoterapia, con ejemplos que ella misma pone en esta audición. Y después, un entrañable hermano del camino, Gustavo Márquez, naturópata paracelsiano, y por si fuera poco, también con dotes de chamán que ha recorrido toda América Latina en estas magia de lo indígena, de todo lo que tiene que ver con los indígenas, con las plantas sagradas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene para hablarnos algo que es realmente maravilloso. ¿Por qué? O sea, todas las personas que están escuchando
este programa, hoy no pueden perderse esta disertación. Porque ¿quién no tiene una planta en un jardín? ¿Quién no tiene una planta adentro de su hogar? Pues hay plantas en el jardín maravillosas, en el hogar maravillosas, que nos entregan un montón de cosas, pero entre ellas también la toxicidad de la misma y lo peligrosa que pueden ser. Así que es imperdible todo lo que nos puede ayudar nuestro compañero terapeuta, naturópata paracelsiano, Gustavo Márquez. Señoras y señores, mi nombre es Walter Bombín y esto es Salud y Naturaleza. Lectura de iris, tratamientos en patologías físicas con fitoterapia, desprogramación emocional y flores terapéuticas para problemas emocionales y psicológicos. Profesor y naturópata Walter Bombín. Cursos en formación de terapias naturales. Solicite hora al 099-696-043. Entrevistas en Maldonado, Minas, Pueblo Montes y Montevideo. Mi nombre es Estrella Rodríguez. Si quieres contactarte conmigo por Reiki, psicogenealogía, técnicas de liberación emocional, tales como tapping y kinesiología, puedes escribirme al 094-470963 y a la brevedad me comunicaré contigo. Muchas gracias. Naturópata Claudia Morales, basada en la filosofía paracelsiana y otras, para ayudarte a encontrar el equilibrio perdido, tanto físico, energético, emocional, y que te lleve al autoconocimiento. Auriculoterapia, naturopatía, terapia floral. Consultas al 098-449368. Naturópata Claudia Morales. Instituto Paracelso, naturopatía homeopática paracelsiana. 5 cursos anuales: fitoterapia, aromaterapia, terapias florales, iridología y homeopatía. 3 especializaciones, 22 seminarios. Días y horarios de las clases: sábados de 14 a 19 horas. Los esperamos en Tacuarembó 1410, esquina 18 de julio. Teléfono 2409-1410. Por más información, la web institutoparacelso.com. Mani Natural les trae terapias manuales y complementarias a cargo de la kinesióloga y homeópata paracelsiana Marianela Bachino. Masajes terapéuticos, estéticos, deportivos y faciales, y otras terapias complementarias como la auriculoterapia, atendiendo en Colonia, Flores y Montevideo. Info al 091-805-477. Profesor y terapeuta natural paracelsiano, maestro de Feng Shui, Raúl Collazo. Atención en biodecodificación, terapias florales, árbol genealógico, numerología, iridología, cursos y consultas presenciales y por Zoom. Informaciones al 095 438 770.
Buenas noches, estimada audiencia de Salud y Naturaleza. Hoy les habla Marianela Bachino en este espacio publicitario donde les voy a contar sobre la auriculoterapia, una hermosa técnica natural que usamos muchos terapeutas en el acompañamiento de otras terapias complementarias como pueden ser las terapias manuales, pueden ser la homeopatía y demás técnicas de ayuda para el paciente al momento de llegar a nuestro consultorio. La auriculoterapia es una técnica que es usada desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, por así decirlo, como una técnica de diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades y muchas patologías que el ser humano tiene. Se remonta casi a la medicina tradicional china, ¿no? Aunque tiene otros orígenes como pueden ser la egipcia, como puede ser la romana. Porque se dice que el conocimiento de la técnica empezó en varias partes a la vez, pero sí muy antiguamente desde la cultura china. Es así que la técnica, ¿de qué trata? Bueno, la técnica trata de la estimulación de los puntos energéticos que tenemos ubicados en nuestro pabellón auricular, o sea, en nuestra oreja. ¿Qué quiere decir esto? Que el terapeuta lo que va a hacer es tratar diferentes puntos para mejorar el problema por el cual el paciente llega al consultorio. Pero a su vez esta técnica también tiene como dos partes dentro de lo que es la terapia. ¿Por qué dos partes? Porque quien más se ocupó a nivel de conocer todos aquellos puntos iniciales que se habían originado en la medicina tradicional china fue el doctor Paul Noguer en Francia en la década de 1950. ¿Cómo surge esto? A Noguer le llega un paciente que en su pabellón auricular tiene pequeñas quemaduras. ¿Quemaduras de qué tipo? Provocadas por puntos donde él nota que el paciente ya no tiene irrigación sanguínea. Entonces cuando le consulta le dice que él sufría mucho de ciática y que un curandero le había cauterizado estos puntos y él había dejado de sufrir de la ciática. Que incluso se dice que hoy en día en el norte de África esta doctrina se sigue manteniendo, el hecho de cauterizar zonas en la oreja para la sanación del mismo. De esta manera él se siente muy intrigado por esto que había llegado a su consultorio y comienza a hacer un mapa, ¿sí? Y empieza a investigar a fondo de qué se trataba aquello que había llegado a su consultorio y que tan mágicamente había solucionado el problema del paciente. Entonces comienza a averiguar, empieza a buscar los diagramas antiguos de la cultura china donde se mostraban los puntos a tratar. Y es así que empieza a conocer de que no solo en esta cultura existían, sino que también en otras, en vez de cauterizar, usaban espinas de animales o vegetales para tratar estas dolencias y así poder mejorar la salud de la persona. Y bueno, lo intriga muchísimo y sigue averiguando y sigue conociendo, incluso conoce que en el siglo de Pericles, a principios del siglo IV a.C., ya la había usado Hipócrates, actuando en la cara interna de la oreja para tratar casos de impotencia sexual. Así es que, totalmente embelesado con la terapia, sigue investigando hasta es así que analizó científicamente todos los antiguos que habían observado empíricamente estas distintas enfermedades o heridas y traumatismos en algunos puntos de la oreja que se tornaban más dolorosos al presionar. Y lo que es más importante, mejoraban los síntomas provocados por la lesión que causaba, tanto sean las espinas de los animales o los vegetales. Así bien, entonces él empieza a formar un plano donde identifica cada órgano, cada región, y así comienza a ser lo que hoy conocemos como el diagrama de Noguer o la auriculoterapia francesa que se le denomina. Es así que esta terapia puede ayudar a todos los pacientes, desde los más pequeños hasta los más grandes.
Es una terapia que es complementaria con otras, es una terapia que la puede usar desde un pequeño de 5 años hasta un adulto de 80 o más. La disposición, ¿cuál es? Que el paciente quiera realizárselo y que crea que puede curar. Porque está muy ligado a todo lo que es la energía del cuerpo y a su vez la energía y la creencia. Porque más allá que a veces a uno le digan, mira que esto te sirve, pero si la persona que va a la consulta no cree en que esta terapia puede servir, obviamente no va a funcionar. Entonces, desde el primer punto, la persona tiene que estar convencida de que sí le va a ayudar. ¿Cómo es que funciona? Bien, existen algunas partes del organismo, zonas donde en la misma se hallan representados en su totalidad del cuerpo. ¿Y cuáles son estas? Las manos, los pies, los ojos, el cráneo, la frente, la nariz, la lengua, los cornetes nasales y las orejas. A estos lugares en nuestro cuerpo se les llaman somatotopías, que son verdaderamente hologramas, es decir, imágenes proyectadas en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Que reflejan todos nuestros órganos, todas nuestras patologías. Es así, bueno, que si bien conocemos en la parte de naturopatía, la iriología, la reflexología, es bien, la auriculoterapia es parte de este concepto de reflexología. ¿Qué ventajas tenemos en el uso de la auriculoterapia? La auriculoterapia puede trabajarse conjuntamente, como ya dijimos, con otras técnicas. Nunca se le pide al paciente que abandone su sistema terapéutico, o sea, es totalmente complementaria con la medicina alopática. Es de fácil manejo, se obtienen muy buenos resultados y en poco tiempo. Tiene muy pocas contraindicaciones, pero como toda terapia las tiene. Es económica, es valiosa para el diagnóstico de algunas enfermedades y sobre todo se puede aplicar como medida terapéutica y preventiva. ¿Qué contraindicaciones puede tener? Pues bien, la contraindicación principal y primaria es que el punto donde el terapeuta va a trabajar en la oreja esté irritado o lastimado. Y muchas veces me consultan el punto, por ejemplo, donde yo tengo el orificio de la oreja donde se encuentra la caravana. ¿Qué pasa? Bueno, ese punto se pierde, indudablemente se va a perder. Pero ¿qué sucede? En nuestra oreja tenemos puntos donde son puntos orgánicos, donde estamos reflejando obviamente los órganos, puntos funcionales, puntos regionales y puntos de refuerzo. Entonces, a veces el órgano no solo está en el lugar, sino está por otro lugar en la función. Entonces, no necesariamente lo vamos a perder, sino que lo podemos encontrar en otra zona. ¿Sí? Después, ¿qué otra contraindicación? Por ejemplo, tener problemas renales agudos. Es así que también, por ejemplo, no se puede usar cuando hay un embarazo. ¿Por qué? Porque no solo vamos a estar activando o modificando la energía de la mamá, sino que obviamente esa mamá va a tener otro ser dentro de sí, otra energía también actuante en su organismo. Por ello, en el embarazo no se puede usar. Pacientes con anemia, pacientes fatigados o con hambre, no se pueden usar tampoco uno de los componentes que se usan mucho en la auriculoterapia, como son los balines en personas con marcapasos. Por eso es que el terapeuta, cuando va a atender al paciente, debe sin duda completar un cuestionario, que es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de conocer a la persona que nos está consultando, debemos de saber cuáles son las patologías ya existentes, por qué nos consulta, si toma medicación. Debemos de conocerlo en cierta medida. Por eso es necesario cuestionar siempre antes de poner nuestro primer balín, nuestra primer vacaria en la oreja. Pues bien, hay gente o personas que a veces dicen que la auriculoterapia es una rama de la acupuntura. Y bueno, no es tan así, pero es
similar porque la acupuntura más que nada se maneja mucho con los meridianos energéticos del cuerpo. Y si bien la auriculoterapia tiene una relación con respecto a ellos, no se basa directamente en los meridianos, pero sí los toma en cuenta. A su vez, la acupuntura trabaja con agujas, o sea, haciendo una terapia que en cierta medida es invasiva porque obviamente va a provocar un sangrado en el momento en que se activa el punto. Sin embargo, la auriculoterapia trabaja con la semilla de Baccaria o el balín de oro en patologías en que el órgano necesita mucha energía o simplemente activando el punto Yemen, que le llamamos, que es el punto principal que reúne toda la energía que el cuerpo necesita regular, o sea, es un regulador. Entonces, ¿qué ocurre? La Baccaria va a sustituir en cierta medida lo que es la aguja de acupuntura, generando de qué cosa. Por medio de la búsqueda del punto que necesitamos tratar, por medio de un acupresor, el terapeuta va a activar ese punto con el acupresor y luego coloca la Baccaria para hacer que éste permanezca activando la energía que necesita el órgano o el organismo o la patología. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre acupuntura y auriculoterapia? A pesar de que usan casi los mismos diagramas en la oreja, el mecanismo de reacción es diferente para cada especialidad. Son tratamientos diferentes, distintos, basados en principios distintos, mientras la acupuntura procura corregir el curso de las enfermedades, restableciendo el equilibrio energético. La auriculoterapia procura llevar su acción directa al órgano, función o región enferma. Es decir, que su acción se acerca más a la de un tratamiento alopático que la misma acupuntura. Esto se va descubriendo a medida que la auriculoterapia se va investigando más, ¿no? ¿Sí? Es así que se puede ser usado en conjunto con otras técnicas. Tanto es así que nosotros como terapeutas, frente a un paciente, por ejemplo, a nivel de edades, supongamos que tenemos un paciente de 6 años y un paciente de 40 años, con una misma patología. Suponemos que ambos tienen una molestia estomacal. ¿Quién va a mejorar primero? Y bien, el que va a mejorar primero va a ser el niño. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que a esa edad, a nivel celular, hay mucho movimiento celular y el paciente de 40 años va a tener menos funcionalidad celular. Entonces, por ende, la terapia va a funcionar más rápido en el niño que en el adulto. A veces les asombra a las mamás que traen a sus niños al consultorio y me llaman diciendo, pero yo no puedo creer que hayas regulado el sueño en tan poquito tiempo. Sí, se regula porque el organismo del niño está en pleno desarrollo. Entonces, obviamente, va a mejorar más rápido. Pero a su vez, esta técnica es tan interesante que va a solucionar lo primero que el cuerpo necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente viene con varios temas en conjunto, yo le voy a tratar el que sea primordial, el que más ocupa. No quiere decir que deje de lado los otros, no. Quiere decir que el organismo por ahí, a veces el paciente, supongamos, viene una paciente con un tema de querer adelgazar. Entonces, su problema es querer estar delgada. Pero me dice que tiene un tema de que no regula bien la digestión, que tiene dolores de cabeza, que tiene falta de sueño. Entonces, obviamente, la terapia lo que va a hacer es mejorar el sueño. ¿Por qué? Porque en el descanso quizás está el tema por lo cual ella no adelgaza. ¿Por qué? Porque no regula bien su metabolismo. Entonces, bien, llega a la próxima consulta y me dice, mira, no he adelgazado, pero no sabes lo bien que duermo. Y bueno, a partir de allí el organismo va a empezar a mejorar digestión, metabolismo y demás, y probablemente esta paciente comience a adelgazar. Entonces, por eso mismo, no necesariamente lo primero que va a hacer la terapia va a ser adelgazar, sino mejorar la patología que quizás está generando que este paciente no adelgace.
Bien, ¿por qué? Porque tenemos en la auriculoterapia puntos reflejos en la oreja que son más de 100 puntos, son 108 puntos que nosotros tenemos en todas nuestras diferentes regiones, porque la oreja obviamente tiene diferentes regiones donde identificar las zonas tanto craneales, miembro superior, miembro inferior, órganos. Entonces, según la zona va a ser el lugar donde vamos a colocar la semilla de Bacari. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tener zonas reflejas de los órganos, zonas reflejas de las funciones, zonas reflejas de las regiones y a su vez de los refuerzos. ¿Qué quiere decir refuerzos? Son aquellas zonas que, por ejemplo, van a mejorar reforzando toda la patología que yo quiero tratar. Por ejemplo, hoy les voy a citar una patología muy común que es, por ejemplo, la gripe o el resfrío. Muy común hoy en día para este cambio de estación, ¿no? Bien, supongamos, ¿qué puntos trato? Voy a tratar orgánico, puedo tratar el 101, que es el pulmón. En los funcionales puedo tratar los suprarrenales, que es el 13, el occipucio, que es el 29, el 34, que es el tórax. En los regionales voy a trabajar la frente o la garganta, que es el 15, o la mucosa nasal, ¿verdad? Y de refuerzo voy a trabajar el apéndice. ¿Qué quiere decir? En este momento cité muchos puntos, pero de todos ellos no voy a trabajarlos todos, voy a trabajar solo algunos. Y otra condición que tiene la auriculoterapia es que no se deben de trabajar muchos puntos a la vez, porque es como que le estamos dando demasiados órdenes al organismo. Entonces, obviamente voy a trabajar un máximo entre 5 a 7 puntos y siempre teniendo en cuenta que tengo que trabajar el punto principal, que es el yemen, o el punto ki o punto cero, que es el estómago. Sí, ¿por qué? Porque está muy relacionado, todo lo que nos sucede en el cerebro sucede en nuestro estómago, entonces obviamente el punto ki lo tenemos que trabajar. Bien, y ustedes se preguntarán cómo es posible que una semilla colocada sobre la oreja pueda trabajar tan increíblemente. Pues bien, esta semilla de Bacaria, en su variedad se llama Bacaria hispanica, ¿sí? Es una semilla que crece en China, en algunas partes de Europa Central, el sur de África, Norteamérica. También es conocida como yerba de la vaca, y su semilla también es llamada semilla de huitzil. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Pues en la oreja resiste hasta un máximo entre 10 días, y a su vez, ¿cómo funciona? Por la humedad de la oreja en sí, comienza como, digamos, entre comillas, a germinar. Entonces libera energía fotónica, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Esta energía va a ser la que va a ayudar a este punto que yo activo en la oreja. Es increíble el proceso, pero es maravillosa la técnica. Es una técnica que no es invasiva, es un tratamiento que es excelente y que da muy buenos resultados. Es la medida justa que tiene esta semilla, igual a la punta del acupresor, donde el terapeuta va a buscar que cause más dolor y, por así decirlo, el lugar donde yo debo de colocar la semilla. Así que bien, estimada audiencia, les agradezco el haberme escuchado. Estoy a las órdenes, si así lo desean, para colocarse las semillas de auriculoterapia o asimismo para hacer cursos y demás, sean bienvenidos. Mi número es 091-805-477. Gracias. Miriam Díaz, naturópata paracelsiana, orientadora terapéutica en PNL, coach en PNL, terapias de Reiki y cuencos tibetanos, reflexología, sistema floral de Alden. Por consultas 099 130598. Homeopatía tintura de sol.
1460 productos naturales, homeopáticos, herboristas, aromaterapéuticos y espagíricos. Fotos profesionales del iris, atención personalizada. Los esperamos en Tacuarembó 1410. Teléfono 2409-1410. Por más información, web tinturadesol.com. Lectura de iris, tratamientos en patologías físicas con fitoterapia, desprogramación emocional y flores terapéuticas para problemas emocionales y psicológicos. Profesor y naturópata Walter Bombín. Cursos en formación de terapias naturales. Solicite hora al 099-696-043. Entrevistas en Maldonado, Minas, Pueblo Montes y Montevideo. Mi nombre es Estrella Rodríguez. Si quieres contactarte conmigo por Reiki, psicogenealogía, técnicas de liberación emocional, tales como tapping y kinesiología, puedes escribirme al 094-470963 y a la brevedad me comunicaré contigo. Muchas gracias. Naturópata Claudia Morales, basada en la filosofía paracelsiana y otras, para ayudarte a encontrar el equilibrio perdido, tanto físico, energético, emocional, y que te lleve al autoconocimiento. Auriculoterapia, naturopatía, terapia floral. Consultas al 098449368. Naturópata Claudia Morales. Muy pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los radioescuchas y a todos aquellos a los que esté llegando en cualquier parte del planeta este programa que sabemos que se difunde por internet. Bien, mi nombre es Gustavo Márquez, mi nombre espiritual es Apurruna, estoy formado en medicina tradicional indígena, pero por encima de todo soy naturópata paracelsiano, amante de las plantas y de sus usos en todas sus formas, en el correcto uso que la madre naturaleza nos da para recuperar, bueno, en algunas personas la salud perdida, el equilibrio perdido o la alegría inclusive a través de las diferentes combinaciones de plantas. En esta oportunidad quería traerles otro tipo de mensaje. Siempre hablamos de plantas medicinales y sus beneficios. En uno de los programas vamos a hablar de las medicinas del jardín, ¿no? De las plantas comunes que nos rodean, cómo identificarlas y cómo reconocer sus propiedades medicinales, basados en leyes de asignatura indígena, que tiene que ver con la forma de la planta y tiene que ver también con ciertos aspectos que ayudan a mejorar a partir de esa forma de identificarlo, ¿no? Antiguamente se pensaba de que los pueblos originarios aprendieron el uso de plantas a base de acierto y error, o sea, te daban un tecito y esperaban, te morías, y dije, esta planta mejor ni la toques, pero en realidad no es esa la forma de conocer las plantas medicinales. Hay ciertas plantas que tienen formas definidas y que cuando uno está en contacto con la naturaleza puede llegar a entenderlo, ¿no? Hay una ley también de asignatura indígena que dice que si un yuyo crece en tu jardín, en tu maceta, en tu fondo, es porque alguien del entorno necesita esa planta medicinal. Y conociendo eso, uno simplemente al llegar a un hogar, mira qué es lo que está ahí en el césped, alrededor, en la vereda, y ya sabe más o menos qué problemas tiene adentro o en el entorno, ¿no? Por eso es bueno también reconocerlas y identificarlas. Para eso vamos a hacer un programa especial
que les va a encantar. Pero ahora quería hablar un poco de algo mucho más serio y también no por eso menos profundo, que tiene que ver con las plantas comunes que tenemos en nuestro hogar, en nuestro entorno, sin saber que muchas de esas son altamente tóxicas, son realmente plantas algunas de cuidado, porque así como tenemos plantas medicinales, que son bastante seguras, tenemos también plantas ornamentales principalmente, que tienen un nivel de toxicidad importante y a veces la gente no lo sabe. Voy a nombrar algunas, el principio activo y los síntomas que presenta, para que podamos reconocerlos y en algún caso hasta saber cómo actuar si encontramos un accidente doméstico, con un niño o una mascota o alguien que por error de pronto ingiera una parte o algo de estas plantas. Vamos a empezar con la planta que para mí es una de las más peligrosas, de las más serias y más comunes, que abunda en todos lados, el llamado laurel de jardín. No tiene nada que ver con el laurel, que es un árbol que se utiliza para aromatizar la comida, ¿verdad? El laurel de jardín es un arbusto con hojas alargadas, tiene flores rosadas, flores blancas, con un hermoso perfume, pero tiene un tóxico que es la oleandrina, que una gota de la savia de esa planta puede llegar a tener serios problemas en nuestro corazón. Produce arritmias, vómitos, diarreas, dolores y mareos. Es una planta que incluso para podarla conviene hacerlo de guantes para evitar el contacto de la savia con la piel justamente. Una planta muy común también es la Dieffenbachia. La Dieffenbachia es una planta de unas hojas hermosas, coloreadas. Muchos hogares tienen la Dieffenbachia. Y el principio activo más fuerte de esta planta es el oxalato cálcico, el oxalato de calcio. ¿Qué es lo que genera el oxalato de calcio? En el caso de morder esta planta, y no hablo de ingerirla, de morderla, una inflamación en las mucosas tan intensa y tan brusca que incluso puede generar un edema de glotis y en caso muy grave llevar a traqueotomía. En este caso esta planta no tiene antídoto, o sea que si un niño o un bebé, me ha pasado, en 2 oportunidades me han consultado de niños que habían mordido a las hojas y se le inflamaron muchísimo los labios y la lengua. Por suerte no llegó a la garganta en ninguno de los 2 casos. Demora de 24 a 48 horas la recuperación. No hay antídoto, el cuerpo se recupera solo. Pero sí hay que tener cuidado de que no vaya a inflamar la garganta y por lo tanto producir un problema mucho más serio, ¿no? Produce irritación, quemazón, inmovilidad de lengua y boca y, en casos muy graves, asfixia. Ahí tienen la Dieffenbachia tan común. ¿A quién no le gusta la azalea? Son hermosas las azaleas con esas flores tan particulares, tan luminosas que tiene, ¿no? El Rhododendron indicum. Bien, tiene un tóxico la azalea que son los diterpenos. Y que en el caso de consumirla, no morderla o comerse las flores o las hojas, puede producir hipotensión, bradicardia y dificultad para respirar. ¿Quién te diría la azalea que es tan común, que está en tantos hogares y tan bonita? Así que algunas de estas plantas incluso se utilizan como homeopáticas, ¿no? O sea, en diluciones muy, muy diluidas, que tienen efectos, bueno, realmente positivos en la salud, pero son diluciones muy, muy, muy grandes para justamente evitar esa toxicidad tan importante. Hay otra planta también, muy común, la hiedra. ¿Vieron cuántas paredes tienen hiedras que caen adornando los hogares, que cuelgan por las ventanas? Hablo de la hiedra común, la Hiedra helix, ¿verdad? Que básicamente lo que tiene la hiedra son saponinas. La saponina es la base del detergente. Y ante la ingestión, hacerse un té de hiedra, que en algún caso puede servir, tiene propiedades medicinales muy bonitas, pero tomado así la planta en forma como quien se toma un té de malva, va a producir dermatitis, vómitos, diarreas, agitación, espasmos y parálisis. Lo más peligroso de la hiedra, más aún que la hoja, son los frutos. Eso es lo que tiene la mayor cantidad de saponinas. Recuerdo una oportunidad que atendí a una mujer que estaba expectorando sangre, hacía ya 4 meses que estaba con problemas pulmonares, y lo que le había ocurrido a ella era que había estado jugando con una sobrina y tenía orejas de negro, el fruto del árbol,
y cuando se le ocurre abrirla, y abre y vuela un polvo blanco y ella sin quererlo lo aspira. Bien, esas son puras saponinas. Yo no sé si ustedes saben, pero si ponen un montón de orejas de negro, una bolsa de tela y dentro lavarropas, van a tener un excelente detergente para lavar la ropa. Es muy fuerte. Y las saponinas están en toda la naturaleza. ¿Ah? Bueno, ahí tenemos la hiedra también con los cuidados, principalmente en los frutos. El regaliz americano. ¿Conocen el regaliz, verdad? Abrus precatorius. El tóxico que tiene son abrina. Y el problema está en las semillas. ¿Tá? Lo que produce son náuseas, vómitos y bloqueo del sistema digestivo. Entonces el regaliz americano también es una planta cuya semilla hay que tratar por ninguna manera de ingerirlas. Le gustan los árboles, a todos nos gustan los árboles, y ornamentales, son lindos. Entre ellos los que tenemos como muy común son el paraíso, el Eagnus angustifolia, el famoso paraíso común y corriente, ¿tá? Que da unos frutos que son unas bolitas y que tiene un principio activo que son la abrina, que se encuentra en las semillas. Las semillas de tetranotriterpenos tiene la abrina del regaliz. Los tetranotriterpenos, ¿tá? Son neurotóxicos para seres humanos y animales. Producen dolores, vómitos, diarrea, congestión pulmonar y rigidez. O sea que el paraíso, que tiene alguna propiedad medicinal en forma homeopática, si uno va a comer los frutos, va a generar todos estos problemas porque tiene neurotóxicos. Algunas aves, como las cotorras, por ejemplo, pueden comer los frutos, no les hace absolutamente nada. Pero a los seres humanos nos hace bastante daño. Por suerte los frutos del paraíso son bastante amargos, es difícil que un niño lo muerda y lo quiera ingerir porque el sabor es bastante desagradable. Pero ya saben de que no se deben cortar ramitas y chupar las ramitas como hacen algunos niños, porque el paraíso tiene justamente este neurotóxico. Las flores, vamos a pasar algunas flores. La hortensia, qué linda que es la hortensia. Hidrangea es uno de los nombres que tiene. El tóxico son hidrangia, saponinas, igual que la hiedra, y cianuro. O sea que la hortensia, que también abunda en todos lados, es una planta que puede producir vómitos, dolor abdominal y falta de coordinación. Todos tenemos, muchos, yo tengo en mi casa, el filodendro, otra hermosa planta, que al igual que la difenbachia, tiene muchísimo oxalato calcio, y el oxalato de calcio va a generar, si la muerden, inflamación de boca, lengua, edema de glotis, daño renal, irritación de piel. El filodendro, entonces, es una planta que si tienen niños pequeños, pongan en algún lugar alto donde no le alcancen, porque si no, la van a pasar muy mal si lo mastican, ¿verdad? Otra planta, el tártago o ricino, que tiene ricina y ricinina en las semillas principalmente. El tártago o ricino es muy común, es un arbusto que crece en sitios húmedos, le encanta crecer allí donde hay lugares que la gente no pase mucho, ¿verdad? Obras en construcción, baldíos, terrenos con escombro, terrenos húmedos también. Las semillas, que tienen ricina y ricinina, van a producir náuseas, vómitos, diarreas rojas, somnolencia y convulsiones. O sea, el tártago hay que saber usarlo con mucho cuidado. Tenemos también una flor muy bonita, pero en este caso vamos a pasar a las mascotas, que son los lirios y las azucenas. Los lirios y las azucenas no se sabe por qué generan un atractivo muy especial para los gatos. El tóxico está en las flores, en las semillas y en el polen, y es muy tóxica para los gatos, les produce falla renal. Es muy común que algunas personas tienen un gatito y le llevan al veterinario y dicen, bueno, esto puede ser que le falta taurina, entonces le cambian la alimentación, le dicen, bueno, la taurina produce falla renal, y capaz que el gato se estuvo masticando un lirio. O sea, si tienen lirios en la casa o en el jardín y tienen gatos, manténganlos lejos, porque, o si tiene un gato que teniendo lirios en la casa empieza con falla renal, es muy probable que haya masticado el lirio. Una planta muy bonita, la tengo yo también en mi casa, el floripondio trompeta de ángel. El floripón tiene atropina, escopolamina y isociamina. Lo que va a producir
son alteraciones del habla, hipertensión, taquicardia, hipertermia, se puede llegar hasta los 42 grados de temperatura, insuficiencia respiratoria, alucinaciones, coma y muerte. O sea que el floripón no es una planta para jugar. Una época en que los jóvenes, algunos, se hacían un té de flores de floripón porque es alucinógena, como algo divertido, y no tienen idea a lo que se exponen. Puede ser una planta sumamente peligrosa porque las dosis cambian según la estación, según la época, entonces la cantidad de escopolamina que tiene puede variar. Toda la planta tiene escopolamina, en las raíces, el tronco, los tallos, las flores. Como ornamental es muy bonita, el perfume que exhala es muy agradable, las flores son bellísimas, pero de ninguna manera se debe consumir, menos como alucinógeno y menos como droga recreativa. ¿tá? Puede ser un error mortal que genera muchísimo daño. Es más, en algún caso hay gente que ha quedado ciega por el uso del floripón, pensando que era un alucinógeno y en realidad tiene componentes muy complejos. Vamos a ir a la madreselva, una planta muy común también, muy bonita, tiene propiedades medicinales excelentes, pero lo que es tóxico en la madreselva son las semillas y los frutos. Produce somnolencia y pupilas dilatadas. ¿tá? O sea que las semillas y frutos de la madreselva no se deben consumir. Tenemos también la campanilla, esa enredadera común que uno ve con esas florcitas celestes, azules, tan agradable. ¿tá? También tiene en las semillas, no es tanto la flor, sino las semillas, una toxicidad muy importante. La glicina, igual que la campanilla también, las semillas y las vainas son altamente tóxicas, hay que tratar de evitarlas. Y después una planta que es medicinal, que es muy agradable, la ruda. De la ruda se utilizan las hojas, pero en exceso produce convulsiones y epilepsia. Hay que saber usar la ruda como planta medicinal. Es muy poquito lo que se debe usar. Ustedes recuerden que en general las plantas medicinales, si poco hace bien, mucho no quiere decir que haga mejor. Por el contrario, puede producir efectos secundarios en el organismo en donde el cuerpo realmente lo rechace y se rebele. Otro aspecto que tiene la ruda es la fototoxicidad en pieles sensibles. Si tienen niños pequeños y que tengan la piel muy clarita y están cerca de una planta ruda y aparecen manchas en la piel de ese niño, es porque seguramente estuvo tocando la ruda y genera en la piel, al contacto con el sol, que esa zona se cambia de color, ¿tá? Se enrojece, aparecen manchas en la piel que se producen solamente con el contacto con el sol. En realidad, en el caso de la ruda, no es grave la fototoxicidad, pero sí es algo para tener en cuenta si tenemos personas con pieles muy sensibles de que no deben tocar la ruda y exponerse al sol para evitar justamente estas manchas que demoran un poco en irse también. Y bueno, y por último la amapola, que es una flor también muy linda en el jardín, la papaverrués, que sus pétalos y frutos tienen morfina, codeína, tebaína, orivapina, noscapina y papaverina. En dosis homeopáticas, la amapola es muy buena para descansar, para dormir, para disminuir el dolor, ¿no? Pero consumido en forma inadecuada va a producir una relajación muy grande con somnolencia y bueno, corremos un riesgo también de quedar demasiado flojos y perder esta parte de movilidad por un buen rato. Aunque la amapola es una planta medicinal bastante segura. Por eso yo siempre recomiendo a los oyentes y a las personas que preguntan que antes de usar una planta, si no conocen realmente la forma, que pregunten a alguien que sepa. Aquí tenemos a mucha gente capacitada, a un gran amigo Walter Bombín y quien les habla, lo mismo que un montón de personas que intervienen en este programa, que conocen, han estudiado, nos hemos quemado las pestañas tratando de encontrar las propiedades y las formas y usos correctos de las plantas para que lleguen en forma segura. De esa manera no van a tener ningún riesgo, e inclusive teniendo las plantas que acabo de nombrar en el hogar, manteniendo lejos a los pequeños o a algunas mascotas, no va a tener riesgos tampoco. Nosotros podemos convivir con ellas, no son ellas las que quieren dañarnos, sino que por el contrario, tienen algunas formas de defensa que para nosotros en el uso incorrecto termina siendo dañino, pero es si la usamos incorrectamente. Por eso les dejo un fuerte abrazo ahora, disfruten de su jornada y en cualquier momento nos volvemos a encontrar. Un abrazo, gracias.
Instituto Paracelso, naturopatía homeopática paracelsiana. 5 cursos anuales: fitoterapia, aromaterapia, terapias florales, iridología y homeopatía. 3 especializaciones, 22 seminarios. Días y horarios de las clases: sábados de 14 a 19 horas. Los esperamos en Tacuarembó 1410, esquina 18 de julio. Teléfono 2409-1410. Por más información, la web institutoparacelso.com. Mani Natural les trae terapias manuales y complementarias a cargo de la kinesióloga y homeópata paracelsiana Marianela Bachino. Masajes terapéuticos, estéticos, deportivos y faciales, y otras terapias complementarias como la auriculoterapia. Atendiendo en Colonia, Flores y Montevideo. Info al 091-805-477. Profesor y terapeuta natural paracelsiano, maestro de Feng Shui, Raúl Collazo. Atención en biodecodificación, terapias florales, árbol genealógico, numerología, iridología, cursos y consultas presenciales y por Zoom. Informaciones al 095 438 770. Miriam Díaz, naturópata paracelsiana, orientadora terapéutica en PNL, coach en PNL, terapias de Reiki y cuencos tibetanos, reflexología, sistema floral de Alden. Por consultas 099 130598. Homeopatía tintura de sol. 1460 productos naturales, homeopáticos, herboristas, aromaterapéuticos y espagíricos. Fotos profesionales del iris. Atención personalizada. Los esperamos en Tacuarembó 1410. Teléfono 2409-1410. Por más información, web tinturadesol.com. Realmente hemos tenido un programa impresionante. La verdad que lo que hemos aprendido hoy sobre auriculoterapia, lo que hemos aprendido sobre las plantas en el jardín, en nuestro hogar, la toxicidad, el peligro para los niños, para las mascotas, realmente ha sido un gran programa. Pero también les debemos decir que tenemos el número de teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros. 098-432-659. ¿Qué pueden hacer en este número de teléfono? Pues nos pueden mandar un WhatsApp, ya sea escrito o también por audio, donde nos pueden hacer preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre lo que hemos desarrollado, sobre cómo comunicarse con los terapeutas, con los que avisan, con determinadas terapias que a ustedes les interese o les hayan hablado y quieran que nosotros evacuemos esa duda o esa falta de información. Estamos a las órdenes para todo eso. Por otro lado, también las sugerencias de cómo mejorar el programa o también de qué temas ustedes quieren que desarrollemos. Nosotros estamos a su servicio, así que aquí vamos a hacer todo, absolutamente todo lo posible por complacerlos, porque hay una infinidad de temas. Hay algo que lo tengo grabada, una frase que la tengo grabada así realmente en mi frente y que dice: yo solo sé que no sé nada. Pues eso es vivir en el misterio. Eso es vivir
queriendo conocer, queriendo ampliar nuestros conocimientos y después esos conocimientos volcarlos a mi vida diaria, a mis actitudes frente a la vida, frente a la gente, frente a los hechos que diariamente me están pasando y me están sucediendo. Y cuando logramos eso, es sabiduría. ¿Qué es lo que nos va a dar la edad? Por un lado, o nos tendría que dar la edad por un lado, pero por otra parte nos va a dar justamente eso de transmitir a nuestro interior, a nuestro espíritu, todos los conocimientos que nosotros querramos tener. Así que cualquier sugerencia al 098-432-659. Amigas y amigos, la verdad, un placer enorme estar con ustedes en esta comunicación y solamente nos queda agradecer a quienes nos prestan sus oídos para llegar a su interior. Muchas gracias. Señoras y señores, este tiempo ha finalizado, pero la conexión sigue en este espacio. Hasta el próximo miércoles a las 22 horas.